Muy buenas tardes, estimados participantes. Somos B-Lawyer y en esta ocasión continuamos con el desarrollo del Diplomado de Gestión Pública. En esta ocasión nos acompaña el doctor John Edgar Velasco Sotomayor, quien disertará el tema referido a diseño, evaluación e implementación de políticas públicas. El doctor John Velasco es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con estudios concluidos de maestría en la especialidad de Gobierno y Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en gestión pública, políticas públicas, integridad pública, sistemas de gestión y control gubernamental. Asimismo, ha llevado el curso de formación, planificación y articulación estratégica y operativa en el Instituto IBI. Cuenta con cursos de especialización en programas de integridad, transparencia y sistema de control interno, gestión de denuncias y gestión de riesgos. Es auditor interno del sistema de gestión antisoborno y capacitador permanente en políticas de integridad. Cuenta con más de 6 años de experiencia en gestión pública y políticas públicas, así como la implementación de la función de integridad en diversas entidades del Estado como ESALUD, SUNAFIL y SUNAR. Estimado doctor, es un placer contar con su presencia. Le cedemos el uso de la palabra. Gracias. Hola Fabián, bueno, en primer lugar, buenas tardes a ti, a todo el equipo de Biloyer por la invitación y a los asistentes a esta actividad académica. Gracias por la pequeña presentación. Efectivamente, actualmente pues soy de alguna manera, me he puesto, soy especialista en temas lo que es políticas públicas y gestión pública. Y bueno, aunque mi foco actualmente y últimamente ha sido más en la política pública de integridad. Entonces, de alguna manera no se disocia a lo que vamos a tratar el día de hoy. Bien, me gustaría por favor que me comenten si me están escuchando bien. Por temas de salud me encuentro en provincia y a veces sabemos que en provincia la red es un poquito más débil, ¿no? Por favor, si me Sí se confirman. escucha, doctor. Sí se logra escuchar. Estupendo, estupendo. Muy bien, estupendo. Coménteme también si están pudiendo ver mi presentación. Sí, perfecto, doctor. Se logra visualizar. Perfecto. A ver, un segundo. Muy bien, muy bien. Eh, El tema que me han encargado en esta actividad, bueno, para este día es el diseño, evaluación e implementación de políticas públicas, ¿no? Mucho quizás dentro de lo que es la propia gestión pública, los propios gestores públicos, hablamos bastante de lo que es las políticas públicas, ¿no? A veces sin tener comprensión real, ¿no? De la verdadera dimensión de lo que significan políticas públicas y cuál es el impacto que va a generar hacia la población. Las políticas públicas como tal justamente pues surgen desde un proceso de planificación, desde un diseño, y ese diseño es un proceso de alguna manera complejo que abarca la interacción de diversos actores, que abarca también la interacción de diversas personas, elementos, conocimientos, literatura, experiencias. Entonces es un proceso bastante grande, es un proceso holístico, si podríamos llamarlo así. Y evidentemente tiene sus diversas etapas y cada etapa asimismo no tiene sus particularidades. Entonces, dicho esto, entre esta pequeña obra que nos ha tocado, que me han encargado esta actividad, iré explicándonos desde mi propia experiencia y también desde lo que he podido conocer dentro de mi propia formación, ¿no? Cómo se diseñan, cómo se evalúan y cómo se implementan estas políticas públicas, ¿no? Y cuál es la importancia de alguna manera de conocerlas. Bien. Evidentemente, antes de quizás adentrarnos de lleno a lo que es el tema concreto, tenemos que conocer algunos conceptos que nos resultan trascendentales. ¿Y por qué es importante conocer esos conceptos? Porque a partir de ello vamos a distinguir razón de manera razonable y suficiente, ¿no? Y de alguna manera distinguir, por ejemplo, entre problema público, entre política pública, una política nacional, ¿no? Sí, con quizás de alguna manera que muchas veces lo han visto de manera como si fueran sinónimos, lo cual no es cierto. El primer concepto que voy a poner aquí es problema público. ¿Y por qué es importante a nivel de políticas públicas hablar de problema público? Porque es la base, es la fuente, si queremos llamarlo así, es el inicio, es el punto de partida de donde vamos a empezar para todos los demás elementos que se vienen, las demás fases, en este caso, de este proceso de lo que es el planeamiento estratégico y concretamente, pues, no la implementación o la formulación de políticas públicas.
El problema público, entonces, va a ser considerado, ¿no? Según ese plan, ¿no? Es la situación propia, ¿no? De personas o de su entorno, ¿no? Que representa una necesidad colectiva. O sea, es una necesidad, es una carencia, es una insatisfacción que puede identificarse de manera directa o de manera indirecta, ¿no? Y sobre el cual se va a buscar una solución. Recordemos, la población actualmente, pues, tiene diversas necesidades, diversas insatisfacciones. Creo que muchos de nosotros, inclusive también, nos hemos visto envueltos en muchos de esos problemas, ¿no? Transporte, salud, brechas educativas, corrupción también. Entonces, todos esos elementos que estoy mencionando no pues afectan no solamente a unos, sino afectan a muchos. Por lo tanto, el problema público parte por ahí. Esa carencia, esa insatisfacción que va a generar de alguna manera pues demanda por parte de la población para que se busque una solución. Y asimismo, ¿no? Este problema público lo que va a hacer de alguna manera es detectar, pues, ¿no? Cuáles son las fallas que estaría teniendo el sistema respecto a la prestación de los servicios propiamente, ¿no? Eso a nivel de problema público. A nivel de política pública, ¿no? Y esto es básicamente ya no un abstracto, sino es más ya más objetivo, en el entendido que estas son ya respuestas del Estado, ¿no? Ante estas situaciones socialmente problemáticas, ¿no? Lo que se busca en todo caso a través de la política pública es resolver, ¿no? De manera puntual, concreto, un problema políticamente definido como colectivo. Entonces, la política pública va a ser esa respuesta, ¿no? Hacia el problema público, buscando resolverlos, buscando darle un tratamiento, ¿no? Para lo cual, pues, también se encuentran involucrados diversas acciones, decisiones, ¿no? Y que son tratados de manera estratégica y que son de alguna manera también seleccionados. Es un proceso también, ¿no? Y las políticas nacionales como tal, ya pues son decisiones propias de política, ¿no? A través de los cuales empiezan a priorizar esos conjuntos de objetivos, acciones, ¿no? Para resolver un determinado problema público. Aquí lo resaltante es el término que ponemos aquí, decisiones de política. ¿Por qué es eso importante? Porque es efectivamente eso, decisiones de política. Parte justamente desde la decisión del, del eje de gobierno, del gobierno de turno, ¿no? De tomar acción respecto a un problema, que puede ser un alcance nacional, de una manera sectorial o multisectorial, y siempre dentro de un periodo de tiempo. Y las políticas nacionales justamente pues ya tienen esa materialización actualmente, ¿no? A nivel de lo que nosotros conocemos, pues la implementación de estas políticas, ¿no? Y de eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Las políticas nacionales, o que estamos hablando de las políticas aquí, van a tener también su propia definición o su propia segregación, ¿no? Porque también tenemos políticas nacionales sectoriales, ¿no? Que justamente, pues, lo diferencia de una manera que cuenta con un ministerio rector. Básicamente parte por ahí, ¿no? Es un subconjunto, efectivamente, de políticas nacionales, ¿no? Acotadas a una determinada actividad económica y social, ¿no? Y bajo un ámbito de competencia, ¿no? Y lo rige, como ya se mencionó, un ministerio específico, ¿no? En cambio, las políticas nacionales multisectoriales, ¿no? En este caso, acá vamos a encontrar, pues, que involucra no solamente a un ministerio, sino a muchos, ¿no? Y justamente dentro de políticas nacionales multisectoriales hay bastantes, hay un grupo bastante grande de políticas nacionales multisectoriales, ¿no? Y esto va a involucrar también pues a los tres ejes o los tres niveles de gobierno, ¿no? También abarca a los ciudadanos, ¿a efectos de qué? A efectos de lograr pues los objetivos tanto de la política así como también buscar el beneficio de la misma, ¿no? Otro concepto, podemos poner aquí la rectoría y conducción de política nacional, ¿no? A nivel de la rectoría se aplican pues a las políticas nacionales sectoriales, ¿no? Y mientras que la conducción se aplica únicamente pues para las políticas nacionales multisectoriales. Bien. Entonces, estos conceptos preliminares nos van a ir dando de alguna manera un alcance, ¿no? De lo que vamos a ver poquito más adelante, ¿no? Para lo cual, antes de eso, también hoy quisiera poner aquí a colación un concepto, ¿no? Las políticas de Estado. Hay una confusión entre las políticas de Estado, entre las políticas públicas, ¿no? Lo cual de alguna manera tratamos de despejar
dentro de, en este caso, dentro de esta actividad, ¿no? Las políticas de Estado como tal, ¿no? Son efectivamente lineamientos generales, pero aquí lo que no es una decisión de política, sino son el resultado de un consenso. Ustedes saben que existe pues actualmente el Acuerdo Nacional y dentro del Acuerdo Nacional pues se encuentra involucrada la sociedad civil, el Estado, ¿no? Entre esos diversos actores y los partidos políticos. Y dentro de este acuerdo básicamente pues rigen o describen políticas de Estado, ¿no? Que tiene un alcance largo, ¿no? Y que de alguna manera buscan pues el desarrollo o el bienestar de las personas y también el desarrollo sostenible del país. Actualmente, pues las políticas de Estado como tal están segregadas pues en cuatro objetivos, ¿no? Dentro de los cuales, por ejemplo, podemos encontrar democracia y Estado de Derechos, equidad y justicia social, competitividad del país y actualmente, ¿no? El Estado eficiente, transparente y centralizado, dentro del cual hay diversas ya herramientas o diversas políticas que han estado emitiéndose, ¿no? Entonces, pongo a colación la idea de las políticas de Estado para que haya una diferenciación clara, real y objetiva, ¿no? Con lo que vamos a tratar el día de hoy, es decir, con las políticas nacionales. El concepto ya lo hemos visto, ¿no? Ya dijimos que son decisiones de política, ¿no? Mediante el cual se exterioriza, ¿no? Se prioriza acciones, objetivos, ¿no? Para resolver un determinado problema público. Por eso es importante, ¿no? A nivel de políticas nacionales, determinar de manera clara, real, objetiva, ¿no? Y específica qué es un problema público. Em, CEPLAN ha publicado justamente pues una lista bastante grande en donde todas sus políticas nacionales he puesto dentro de la lámina el pequeño enlace si pueden estar viendo al final de la lámina, ¿no? Ahí están todas las políticas nacionales, ¿no? Que han sido aprobadas. Estoy poniendo solamente algunas, hay muchas más, ¿no? Por ejemplo, no tenemos dentro políticas multisectoriales, ¿no? Por ejemplo, la gestión del riesgo de desastre a 2050. Bueno, creo que nuestro país, por la misma condición que actualmente pues tiene, ¿no? Tiene quizás de manera microclimas, regiones distintas, ¿no? Hay un foco grande, ¿no? De desastres, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ¿no? En épocas de lluvia, sismos, por ejemplo, ¿no? Ante eso y ante esta necesidad, ante este problema público como tal, tenemos una política de gestión de riesgo de desastres, ¿no? La política nacional contra las drogas. Ya creo que no vamos a hablar mucho sobre el particular, ¿no? Sabemos que nuestro país se encuentra dentro del triángulo este de países, ¿no? En la cual hay una producción bastante alta de drogas, por lo tanto también existe una política por lo tal, ¿no? Para la cual, ¿no? La política nacional de interior lucha contra la corrupción, ¿no? Seguramente dentro de esta sala habrá muchas personas, como yo, por ejemplo, ¿no? Que se han involucrado bastante en la política nacional, en esta política nacional, ¿no? Entonces, tiene también justamente pues una preocupación real para tratar también de un problema público, ¿no? Que es la corrupción, que este problema público no es solamente nacional, ¿no? Sino es inclusive internacional. Tenemos la política nacional de moderación de la gestión pública, ¿no? Ya esta política que ya tiene larga data, que viene actualizándose y que también viene de alguna manera avanzando poco a poco, ¿no? Otra política que podemos mencionar aquí, sin decir que son las únicas. Por eso los invito a que revisen la página que estoy poniendo dentro de la lámina para que puedan encontrar toda la cantidad de políticas nacionales que actualmente existen, ¿no? Y de políticas sectoriales, por ejemplo, ¿no? Que como hemos mencionado ante la definición, está a cargo, ¿no? De un ministerio. Por ejemplo, la Política Nacional de Cultura, por obvia razón, vamos a decir que es el Ministerio de Cultura quien tendría que sería su rector, ¿no? Tiene una política sobre el particular, ¿no? La Política Nacional de Atención Educativa para la Población de Ámbitos Rurales, ¿no? Ahí el Minedo, evidentemente, va a ser su rector. Hay una necesidad justamente pues, de la atención de la población en ámbitos rurales, ¿no? ¿Cuántos de aquí, ¿no? Hasta inclusive yo, por ejemplo, alguna vez he estado en una escuela rural, pero fue hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, también tenemos la Política Nacional para la Prevención y Reducción del Trabajo Infantil, a cargo del Ministerio de Trabajo, del MTP, ¿no? Una situación real, ¿no? Tan es así que inclusive actualmente pues existen disposiciones específicas, ¿no? Respecto a la prevención y erradicación del trabajo infantil, ¿no? Dando, por ejemplo, bastante responsabilidad de la misma zona fila a nivel de lo que es la, eh, la, la fiscalización de ese tipo de trabajo, ¿no?
Política Nacional de Telecomunicaciones, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no? Política Nacional de Saneamiento, ¿no? ¿Cuántos, en este caso nuestro país, ¿no tienen servicios básicos, ¿no? Y obviamente la política nacional de saneamiento es una preocupación real por parte de eso, ¿no? A nivel de justamente el agua, desagüe, ¿no? En todo lo que concierne a ello, ¿no? Y insisto en esto, no son las únicas políticas sectores que se encuentran, hay muchos más. Por ejemplo, también tenemos la Política Nacional para la Calidad, otra política, ¿no? Que de alguna manera también existe una preocupación real por parte en este caso, a cargo justamente del Ministerio de la Producción, ¿no? Entonces, yo los invito justamente para no hacer larga esta actividad, porque no es de alguna manera la idea de esta actividad empezar a enumerar todas las políticas nacionales, ¿no? Sino simplemente mencionarlas. Dentro de este enlace pueden dirigir, descargar el Excel y pueden ver todas las políticas nacionales que existen dentro de nuestro país. Y quizás, ¿no? Por un ámbito tal vez de educación o tal vez pasatiempo, ¿no? Puedan ir revisándolas una por una. Bien. Y todo lo que hemos mencionado, ¿no? Como pues, se puede ver en esta, hay una articulación real, ¿no? Entonces, no es, en este caso, elementos sueltos, no es que esté disperso ni nada por el estilo, sino al contrario. Todo este proceso se encuentra articulado a través de sus políticas y planes, ¿no? Por ejemplo, la política de Estado que hemos mencionado a través de los cuatro objetivos que hemos mencionado también, ¿no? Se encuentra, pues, a nivel de la sociedad peruana y de su Estado, ¿no? Y hay una visión justamente de nuestro país hacia el 2050. Y en cambio, ¿no? Nuestras políticas nacionales, ¿no? Que estamos mencionando, ¿no? Va a tener justamente una relación directa, ¿no? Con algunos instrumentos de gestión que ya muchos deben conocer, ¿no? El Plan Estratégico Sectorial Multianual, que es el PESEM, y así como el Plan Estratégico Sectorial Multisectorial, ¿no? Y asimismo, si hablamos a nivel de gobiernos, en este caso local, perdón, nacionales, ¿no? Por ejemplo, hablamos del PSEM como el instrumento de gestión, ¿no? Que va a regir justamente el destino de las entidades, ¿no? De un ámbito específico, ¿no? De un sector específico, ¿no? Va a encontrar pues su justificación a nivel de un plan estratégico institucional y asimismo a nivel de un plan operativo institucional. Porque recordemos, estas articulación de políticas y planes no son sueltas y se encuentran vinculados a nivel de objetivos prioritarios, ¿no? Indicadores responsables, ¿no? Y todo ese conglomerado se va a encontrar o se va a justificar dentro de esta pequeña lámina que se encuentra aquí, ¿no? Y asimismo, ¿no? Todo esto va a tener que ser producto de un seguimiento y una evaluación para la mejora continua, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Ese va a ser el ciclo, ¿no? Que se conoce actualmente lo que es las políticas públicas, ¿no? E inclusive en el planeamiento estratégico propiamente. Bien, con esta pequeña introducción, ¿no? Ya vamos a ir entrando un poquito más hacia lo que es ya a la esencia, ¿no? De esta actividad. Y vamos a mencionar, ¿no? El ciclo de planeamiento estratégico. Entiendo que dentro de esta actividad también hay muchos ya que conocen bastante o se desempeñan dentro de lo que es diversas oficinas de planeamiento estratégico, tal vez hay alguien dentro de ese plan y todo que conocen bastante todo ello. Y básicamente es lo que ese plan dice, ¿no? A nivel de lo que es en este caso, las políticas públicas, así como también el ciclo de planeamiento estratégico, ¿no? Y estos tienen específicamente cuatro fases. En primer lugar, ¿no? El análisis de la situación actual. Y eso es importante. Creo que inclusive por lógica, ¿no? Cuando uno va a tener que hacer una evaluación, o quizás, ¿no? Pongamos en el ejemplo propio de un estudiante, ¿no? Va a hacer una tesis, ¿no? Y respecto a una tesis tiene que encontrar una situación, una necesidad, algo, ¿no? Y entonces, básicamente, dentro de esta fase número uno, que es análisis de la situación actual, es donde vamos a buscar comprender, ¿no? Las condiciones de las personas y de su entorno, ¿no? Y en un determinado problema público. Puede ser justamente, pues, tal vez eh, identificando tal vez necesidades, problemáticas, ¿no? Caracterizándolas, haciendo un diagnóstico, ¿no? Buscando evidencias, también justamente usando los enfoques transversales que se necesitan para determinar exactamente la necesidad de la situación actual. Esa es la primera fase. La segunda fase, el análisis prospectivo, ¿no? En muchas actividades que he participado dentro de lo que es planeamiento estratégico, ¿no? Este análisis prospectivo tiene complicaciones en el entendido que a veces no tenemos claro hacia dónde queremos llegar, ¿no? Y tiene que vincularse evidentemente con la fase de lo que es la decisión estratégica. Pero aquí, en análisis prospectivo, ¿no? Tenemos que hacer de alguna manera
pensar a futuro, esos futuros posibles, ¿no? Tener escenarios, ¿no? Este término escenarios es bastante usado a nivel de políticas públicas y también a nivel de ciencia política, ¿no? Vamos a para eso usar tendencias históricas, ¿no? Cómo han ido avanzando algunos aspectos, cuál es el futuro de la manera que se espera, ¿no? Determinados riesgos, oportunidades, hay elementos que resultan trascendentales no solamente para el ciclo de plan estratégico, sino también inclusive, ¿no? Para ver diversas acciones o herramientas. Comentaba, ¿no? Que de alguna manera también tengo conocimiento de lo que es sistemas de gestión. A nivel de sistemas de gestión, la evaluación de lo que son riesgos y oportunidades son necesarias, así como también, en este caso, entender y comprender las necesidades de las personas. Y eso es esencial dentro de los análisis prospectivos, porque a partir de ello vamos a anticipar, ¿no? Esos futuros posibles, esos escenarios que podríamos encontrar a futuro. Y en cambio la decisión estratégica, que es la tercera fase, ¿no? Aquí ya definimos de manera específica y clara la situación futura deseada de la política nacional. Que vamos a decirnos, pues no, por ejemplo, ¿no? Si una política pública tiene un horizonte tal vez algunos años, unos 10 años, por ejemplo, ¿no? 2030, imaginemos, ¿no? 2030 que está acá cerca, entonces se tiene que terminar al 2030. ¿Qué es lo que queremos, ¿no? Menor corrupción tal vez, ¿no? Mayor cantidad de niños, quizás reducción de la anemia tal vez en niños, abarcar en este caso tal vez la brecha educativa, ¿no? Al sistema rural, por ejemplo. Pues, ¿qué es lo que queremos, ¿no? A futuro. Recordemos por eso, las políticas públicas como tal, ¿no? La política nacional propiamente tiene un horizonte en años. Bien, y finalmente vamos a encontrar, claro, esto lo vamos a explicar poco a poco más adelante porque esto tiene sus especificaciones, ¿no? Finalmente tenemos la fase de seguimiento y evaluación. Y esto resulta importante no solamente para este caso de lo que es políticas públicas, sino el seguimiento y evaluación es para todo, para todos los procesos, para todas las acciones que se vayan a realizar. ¿Cuántos aquí saben, no? Entonces, control interno, por ejemplo, ¿no? Control interno es esencial y necesario el seguimiento y la evaluación. Con políticas de integridad, por ejemplo, que actualmente que menciono que me estoy desenvolviendo justamente dadas las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que exige el seguimiento y la evaluación como algo necesario y útil. Y así, toda política, toda herramienta, ¿no? Todo instrumento de gestión, toda herramienta, ¿no? Va a tener que pasar siempre, ¿no? Por el seguimiento y evaluación. ¿Por qué? Porque eso ayuda a retroalimentar, ser una mejora continua, ¿no? Y dentro de ese proceso, pues vamos a encontrar tal vez brechas que se tienen que cerrar, problemáticas, quizás también analizar hasta los cambios que pudieran haber, ¿no? Y esto también tiene que tener una planificación específica. Bien, eso es en resumen el ciclo de planeamiento estratégico, lo cual vamos a ir desarrollándolo uno a uno mientras vamos avanzando, ¿no? Entonces, habíamos mencionado que la primera fase de análisis la primera fase es la fase de análisis de la situación actual, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a buscar en primer lugar es comprender la situación actual del problema público, ¿no? Caracterizándolo, redactándolo, enunciándolo a través de una estructura bien definida, ¿no? Para lo cual asimismo hay que analizarlo en base a información y evidencia. No es que esto sea de alguna manera una tarea simple, sencilla, sino es un trabajo que implica pues análisis, implica también colaboración, consultas con expertos. Y esta fase se va a realizar a través de dos etapas concretas, ¿no? Tanto de delimitación del problema público, así como la enunciación del problema público. Para la delimitación del problema público, siempre partimos también basándonos en algunas recomendaciones, ¿no? En primer lugar, vamos a determinar la gravedad, es decir, el nivel de incidencia, la frecuencia y el grado de intensidad del problema público. Creo que para todo problema, ¿no? Partimos por eso, ¿no? Determinar cuál es la gravedad del problema. Si sea un problema inclusive tal vez personal, ¿no? O una situación que pudiera generar algún tipo de conflicto, partimos por determinar la gravedad, la frecuencia, la intensidad, qué tanto, ¿no? daño puede estar generando este problema público, ¿no? En la vida de las personas y sus actividades cotidianas.
Porque si no fuera tan grave, ¿no? Evidentemente, o si no fuera grave, acompañado evidentemente de otros elementos, ¿no? No podríamos considerarlo como problema público. Recordemos, tiene que afectar, en primer lugar, tiene que tener, ser grave, el alcance, ¿no? La magnitud y la urgencia. Por ejemplo, a nivel de alcance, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide acá? Básicamente es la determinación de los límites. Por eso, cuando hablamos de políticas públicas, o el problema público concretamente es que abarca un grupo social, a un colectivo. Y este colectivo también evidentemente va a tener límites. No necesariamente va a ser pues que genere para todo el mundo. Por ejemplo, si podemos hablar de lo que es la educación rural, ¿no? Es rural, hay una determinación real ahí, porque hay un problema real respecto a la educación rural. No sucede lo mismo con la educación urbana y por lo tanto, al haberse determinado, ¿no? que es solamente educación rural, hay una política específica para ello, ¿no? Y así, hay que determinando el alcance. La magnitud, ¿no? Aquí vamos a hacer referencia a la cantidad de personas que se encuentran afectadas por el problema. Si yo, ¿no? Aquí tengo un problema, ¿no? No, mi problema no va a ser, no se va a convertir en problema público, sino al contrario, si mi problema, si mi problema también es el problema de mi vecino y de toda mi comunidad, ¿no? Actualmente, por ejemplo, estoy en Huancayo, ¿no? Si abarcase, ¿no? como problema toda mi población, a toda la población de Huancayo, se puede convertir en un problema público. ¿Por qué? Porque aquí sí hay una cantidad ya grande de personas que se encuentran afectadas por este problema. No es uno ni dos, sino tiene que haber una cantidad real, bastantes personas, ¿no? Y que sea algo común para todos ellos. Otro, otro punto importante, ¿no? La urgencia, ¿no? Aquí vamos básicamente, sí, vamos a exponernos si se requiere de una inmediata atención, una acción inmediata del Estado, ¿no? Por eso, no todo problema se va a convertir en problema público, no todo necesariamente. Y finalmente la oportunidad de intervención, ¿no? Que es básicamente si existen pues las condiciones más apropiadas para intervenir sobre el problema público. Esta oportunidad de intervención también va a responder a diversos factores que pueden pues valerse tal vez desde tal vez pues urgencias, como hemos mencionado antes, ¿no? Quizás situaciones que necesariamente puedan poner en cuestionamiento o conflicto, ¿no? respecto al problema. Bien. Esto a nivel de la delimitación del problema público. Y ahora vamos a entrar, de mi punto de vista, ¿no? que es la parte más entretenida y de alguna manera también la más importante a nivel de este proceso de lo que es la evaluación o, en este caso, la formulación de políticas públicas, ¿no? Enunciar el problema público. Cuando empecé, por ejemplo, yo realmente, ¿no? siendo sinceros, a nivel de lo que es laboralmente, ¿no? Nunca me he desempeñado tal vez en la formulación directa, ¿no? de un problema público. No, yo me dediqué más básicamente a ya trabajar en la implementación específica de problemas públicos, ¿no? Algún momento estuve involucrado de manera somera, ¿no? en temas de salud y como mencioné, ¿no? Actualmente, ¿no? Mi ámbito laboral se ha circunscrito en todo lo referido a la política pública de integridad. Entonces, no he trabajado directamente hacia lo que es la formulación de un problema público, ¿no? Laboralmente. Sin embargo, a nivel académico, sí lo hice. En eso a nivel de la elaboración de mi tesis de maestría, por ejemplo. Para ello, ¿no? Tuvimos que partir, ¿no? con la identificación de un problema público. Y ese problema público, pues como tal, tiene una suerte de alguna manera, de reglas para poder, en este caso, redactarlo. Lo mismo, alguna vez seguramente muchos de ustedes han visto también lo que es riesgos. También exige la redacción, la redacción de un riesgo también tiene una estructura y esa estructura se tiene que respetar. Me quedaba con una frase que algún momento se mencionaba dentro de ese proceso, ¿no? Cuando trabajamos a nivel de políticas públicas o gestión de riesgos, no se puede redactar tal como se habla. Y entonces aquí es donde vamos a poner esas pequeñas reglas para poder justamente ya aterrizar en problemas públicos reales que actualmente existen, ¿no?
Por ejemplo, en primer lugar, ¿no? Una primera regla, el enunciado es breve, claro y preciso. Efectivamente, hay que redactarlo de manera clara, precisa, no en términos muy generales, porque el problema público como tal, ¿no? Al ser específico, tiene que también ser redactado como tal, con precisión, claro, breve. No es necesario hacer un testamento, un texto grande para determinar un problema público, sino hay que ser claro y preciso. Determinar justamente aquí también una variable central, es decir, a lo que se va a intervenir, para lo cual, pues, ¿no? Se debe evitar en este caso introducir otras variables, ¿no? Es decir, otras situaciones que se quieran corregir. Aquí básicamente es solamente una sola variable central. Vamos a eso correlacionarlo de cuando vemos los ejemplos y vamos a ver la estructura específica. Bien, ¿qué más? No expresa pues una situación de falta de medios. También hay un error bastante frecuente a lo que es en el proceso de lo que es la evaluación del problema público, ¿no? No hay, muchas veces se circunscriben a que falta algo, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? No es esa la forma de redactar un problema, ¿no? Sino básicamente aquí no se debe incluir una solución implícita, sino simplemente hay que delimitar el problema, ¿no? Y dejando, en este caso, abierta la búsqueda de soluciones. Por eso. Aquí le es necesario la precisión y la claridad. ¿Qué más, no? Se plantea como un problema que puede ser resuelto, efectivamente, ¿no? Hay que tratar de, siempre, si existe un problema, hay que tratar de encontrarle una respuesta, una solución. No se puede, en este caso, pues, de alguna manera, otra vez definir, ¿no? Problemas que no tienen solución. Justamente, y ese proceso es lo que de alguna manera también se puede entender nosotros del proceso de innovación, ¿no? De crear situaciones innovativas que van a generar justamente una solución a futuro, ¿no? Y la estructura básicamente es, pues, ¿no? El enunciado del problema público es la condición más la variable central más el sujeto. Pero esto es muy abstracto, me dirán, John, es muy abstracto, pero explícanos un poco más. Bueno, acá vamos a justamente ya aterrizar un poquito y vamos a poner ejemplos reales. Estos ejemplos no los estoy inventando yo, son problemas públicos reales que han generado también, que también políticas nacionales, ¿no? Que actualmente vienen implementándose, ¿no? Por ejemplo, la condición, ¿no? Aquí hablamos, pues, se refiere a la característica problemática de la variable central, la cual se desea cambiar, o sea, la característica problemática. Quedémonos con esa idea, ¿no? Luego tenemos la variable central. Es el fenómeno o situación de la realidad cuya característica se desea cambiar, ¿no? El fenómeno o situación de la realidad. Y finalmente el sujeto, es el elemento, ¿no? Que demanda una solución, ¿no? Puede ser una persona, un entorno, un espacio geográfico, ¿no? Que busque justamente la mejora de condición de vida de las personas. Entonces, esos son los tres elementos o la estructura que debe tener la redacción de un problema público. Bien, como les decía, yo esto lo he visto directamente a nivel ya de una elaboración de una tesis. Pero estoy seguro que dentro de esta sesión, o inclusive los que están escuchando, ¿no? Deben conocer un poco más o han trabajado más directamente en la formulación de problemas públicos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos la baja calidad del empleo en el país. Tenemos la condición, ¿no? Que es la baja calidad. ¿Qué es más? ¿Qué más tenemos acá del empleo y del país, ¿no? ¿Qué más tenemos? La discriminación contra las personas, ¿no? Por su condición de discapacidad. Tenemos la condición que será discriminación, ¿no? Luego tenemos, en este caso, contra las personas por su condición de discapacidad, tenemos el sujeto y la variable central. Y así, ¿no? Por ejemplo, tenemos otro ejemplo, ¿no? La alta vulnerabilidad de las personas, ¿no? Y sus medios de vida ante el riesgo de desastres en el territorio, que justamente había mencionado que tenemos una política de riesgo de desastres, ¿no? Y otro que podemos mencionar un problema público, ¿no? El limitado aprovechamiento de la ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo del país. Entonces, en todos estos ejemplos estamos viendo que cumplen tanto la condición, tanto la variable central, así como el sujeto. Por eso es importante cumplir esa estructura para poder en adelante, ¿no? Ser bien precisos y bien claros.
Claro, esto evidentemente es un proceso de alguna manera que se necesita de alguna manera ser reforzado siempre con expertos, ¿no? Y esos expertos son los que pulen también la figura de lo que es la redacción de un problema público. Bien, eso a nivel de la fase de análisis de la situación actual, ¿no? Ahora vamos a entrar a la fase de análisis prospectivo, que es un poquito más denso conjuntamente con la siguiente fase. Aquí básicamente, como ya se ha mencionado, ¿no? Vamos a analizar los futuros posibles escenarios, ¿no? ¿Para qué? Para reducir la incertidumbre, ¿no? Y a anticiparse al impacto, en este caso, de este problema público, ¿no? Aquí básicamente, pues, vamos a desarrollar en dos etapas concretas, ¿no? La formulación de escenarios, que está en la parte izquierda, ¿no? Con la selección de alternativas de solución. En el caso de la formulación de escenarios, vamos a centrarnos, vamos a entender, pues, ¿no? Que son narrativas, ¿no? Que van a escribir diferentes futuros, ¿no? Que podemos construirlo de manera interactiva, ¿no? En base a incertidumbres del contexto, siendo quizás una reflexión, ¿no? Quizás pensando a futuro, hasta inclusive pensando mal, ¿no? Yo uso bastante el término de pensar mal, porque eso nos ayuda justamente a tener diversas ideas, ¿no? ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si siempre con esa circunstancia, ¿no? ¿Y con qué propósito básicamente se formula estos escenarios, ¿no? Para determinar futuros plausibles, ¿no? Y aumentar, en este caso, pues tal vez el desempeño de las organizaciones para la atención del problema público. Y es hacer un ejemplo, hacernos ver, ¿no? ¿Qué pasaría en un futuro? Es básicamente esta parte de la formación de escenarios, es eso, los futuros posibles escenarios, ¿no? Suena de alguna manera a una película de ciencia ficción, pero esa es la idea, tener futuros posibles, ¿no? ¿Qué pasaría si hago esto, si hago aquello, ¿no? Y para eso hay diversas recomendaciones, ¿no? No es solamente, en este caso, de alguna manera pensar, ¿no? Sino también hay ciertas reglas, hay también ciertas herramientas que nos van a ir determinando y nos van a ir apoyando, ¿no? En todo este proceso. Por ejemplo, ¿no? La primera herramienta o la primera recomendación que podemos mencionar aquí es la identificación y priorización de tendencias. ¿Qué hablamos en este caso por qué hablamos en este caso de las tendencias? Bueno, pues son esos patrones históricos, ¿no? Que se han ido generando, evidentemente, ¿no? No todos los problemas públicos van a ser de alguna manera, pues, uniformes a nivel de los años, ¿no? Sino pueden ir cambiando, ¿no? Cambian, las necesidades van cambiando, ¿no? Por ejemplo, hace unos años atrás, ¿quién pensaba, ¿no? Que actualmente iba a ser necesario el Internet, por ejemplo. Y de alguna manera la Internet se va a hacer necesario, ¿no? Porque es accesible, es necesario, porque nos permite acceder a información en tiempo real, pues, nos ayuda a hacer nuestras labores, esta inclusive, ¿no? Esta actividad que estamos haciendo está favorecido justamente por la Internet. Y básicamente a partir de eso es que estamos pudiendo también nosotros trabajar todo este proceso, ¿no? Para eso se tiene que hacer una revisión evidentemente holística, ¿no? Grande, ¿no? Haciendo un análisis concienzudo, fuerte, asimismo también con determinadas las dimensiones, ¿no? Y esas dimensiones pueden ser de tipo social, cultural, económico, político. Y entonces, y esto determinando o considerando, ¿no? Los patrones históricos. A eso se le llama las tendencias. Y esto es bastante usado, ¿no? Frecuentemente para los que seguramente ya saben o han estado trabajando a nivel de lo que es elaboración, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a nivel de planes estratégicos institucionales, ¿no? Las tendencias, ¿no? Esos patrones históricos también son evaluados, son importantes. Otro aspecto que es necesario y también se recomienda, ¿no? Es la identificación y priorización de riesgos y oportunidades. Importantísimo porque evidentemente aquí vamos a tener un análisis, ¿no? De qué situaciones pueden poner en jaque, en este caso, mi análisis, ¿no? A esos son los riesgos y las oportunidades, en este caso, que yo voy a tener para poder implementarlos. Es decir, dentro de este horizonte temporal que va a ser mi política, ¿no? Determinar, pues, sus riesgos y también mis oportunidades, ¿no? Para de esa manera yo poner un mayor impacto, ¿no? Sobre mi problema público y su implementación. Insisto en esto, lo que es la identificación de los riesgos y las oportunidades es una herramienta
útil. De alguna manera, quizás año tras año nos hemos ido pues pensando, ¿no? Que los riesgos es chino, pero no, no lo es. Es algo bien sencillo y es bien útil, ¿no? Acá yo siempre recomiendo el hecho de pensar mal. Tratemos de pensar mal, tratemos de pensar de manera cada más catastrófica posible, lo que implicaría decir y pensar, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Si yo hago esto, este es el riesgo. Y recordemos algo importante, ¿no? Los riesgos siempre van a existir. Y esa sí es mi recomendación para todos, ¿no? Una parte, en este caso, de lo que es la labor que tiene que hacer un servidor, un gestor público concretamente, ¿no? Es que tiene que tener conciencia de que los riesgos existen. Yo me he enfrentado muchas veces a servidores, ¿no? Donde concretamente y así, concreto y directo me dijeron, yo no tengo riesgos, lo cual no es posible. Los riesgos existen, van a existir. La única forma que un riesgo no existiera sería desapareciendo el proceso, pero los riesgos existen. Habrán visto muchos de ustedes en esta serie muy conocida que en algún momento me gustaba mucho ver, Mil Maneras de Morir, ¿no? Por ejemplo, dicha serie daba situaciones en las cuales muchas personas ponían en riesgo su vida hasta en situaciones bien sencillas. Uno de los casos que de alguna manera me causó risa es una señorita que estaba pescando y al haber jalado con mucha fuerza, ¿no? Su caña de pescar, el pez que había pescado, se le introduce en la garganta y ya no podía sacarlo. Por ejemplo, ¿no? Es una situación, pescar no es, se puede considerar algo tan riesgoso, pero como ven, sucede. Por eso los riesgos tienen que tenerse en consideración siempre. La construcción de escenarios, ¿no? Esos futuros posibles que hemos mencionado, ¿no? Aquí básicamente va, luego de haber seleccionado las tendencias, ¿no? O sea, esos patrones históricos que hemos mencionado, ¿no? Habiendo determinado nuestros riesgos, nuestras oportunidades, ¿no? Lo siguiente que tiene que hacer es agruparlos, ¿no? Por afinidad temática, es lo que nos dice, ¿no? Y aquí tenemos que tener la participación concretamente de expertos, ¿no? Y autores trascendentales. Recordemos, este análisis o en este caso un proceso de formulación de políticas públicas, concretamente, pues no es una tarea aislada, no es que simplemente yo me siento solito y empiezo a elaborar, no, es un proceso que involucra, ¿no? La participación de diversos actores, expertos, sociedad civil, ciudadanía, y ¿quién más que yo la ciudadanía, creo yo? Y evidentemente también expertos que conozcan de los problemas, que expertos que conozcan, que sean muy buenos respecto, por ejemplo, a la formulación de, en este caso, de políticas, ¿no? Y así, o sea, encontrar los actores, ¿no? Aquí podemos involucrar a los stakeholders, ¿no? Aquellos que tienen una vinculación directa hacia, en este caso, nuestros servicios, ¿no? Y esto asimismo nos va a poder ayudar a construir de manera clara un escenario. Y finalmente, ¿no? La abajo, lo que se menciona, las aspiraciones de la población. Nunca hay que dejar de lado a la ciudadanía, a la población, porque ellos tienen expectativas, tienen necesidades, también tienen deseos, ¿no? Respecto a su problema público. Una forma justamente, ¿no? de comprender todo eso es poniéndonos en el papel del ciudadano, ¿no? Y el ciudadano, efectivamente, ¿no? Y el eje de gestión actualmente de las políticas tiene que ser esa, comprender las expectativas del ciudadano, del usuario, también conocer sus necesidades, ¿no? Sus, sus requerimientos. Y ese proceso justamente va a ayudar a enriquecer, ¿no? A la formulación de estos escenarios, ¿no? Esos futuros posibles. Bien. Entonces, en esta primera etapa, que es la formación de escenarios, vamos determinando en este caso, pues, ¿no? Esos futuros posibles, los escenarios que hemos mencionado, ¿no? Los futuros posibles. Podemos reducir la formulación de escenarios, ¿no? Con los futuros posibles. Y en la segunda etapa, ¿no? En este caso hablamos aquí de la selección de alternativas de solución, ¿no? Aquí vamos a identificarlas, evaluarlas, sustentar alternativas de solución al problema público, ¿no? En base a la situación que ya hemos identificado en la primera fase, ¿no? En la situación actual y en base a los escenarios, ¿no? ¿No? Los futuros posibles que hemos ido determinando. Y aquí luego lo que se va a hacer es determinar justamente las más importantes, las más factibles para solucionarlos o mitigarlos, ¿no? Dentro del horizonte de la política. Para lo cual
En primer lugar, tenemos que identificar las alternativas de solución, ¿no? Para ello, ¿no? Primero hay que evaluar la pertinencia, necesariamente, y para el cual podemos, pues, recurrir a diversas fuentes. Evidencia científica, evidentemente, ¿no? Y creo que la evidencia científica no solamente es para todo lo que es referido a lo que es las políticas públicas, sino también para, e inclusive, ¿no? Para proyectos de innovación, para eh, tesis inclusive, ¿no? Y la literatura se especializa más todavía. ¿Qué más? Estándares internacionales, ¿no? Muchas de las políticas que actualmente tenemos responden justamente a necesidades que surgen también de ya compromisos que los estados asumen, ¿no? Por ejemplo, actualmente nuestro país está, bueno, está haciendo el intento de ser parte de la OCDE, ¿no? Para lo cual está respondiendo a diversos estándares internacionales, ¿no? Desde la regulación de diversos aspectos, la creación de políticas, unos tantos también justamente con esa idea de ser parte de la OCDE, es que se habla de la política de integridad, ¿no? ¿Qué más? Soluciones innovadoras. Evidentemente, ¿no? Y las soluciones innovadoras es importante dentro de este proceso, ¿no? No solamente con la idea de determinar, de encontrar una solución, sino también porque a esto nos va a ayudar a ser parte de esta herramienta que actualmente llamamos, ¿no? La innovación pública. Y esto es importante porque se va a complementar. ¿Qué más? Revisar prácticas aplicadas en estos territorios y niveles de gobierno. Esto me gustaría mencionar un poquito más. Recuerdo un tiempo que conversaba con un profesor y me decía, ¿no? A veces no, cuando hablamos de políticas públicas e inclusive, ¿no? De innovación propiamente, ¿no? No necesitamos crear la pólvora. Simplemente podemos inclusive encontrar experiencias, puede ser dentro de nuestro territorio, otros niveles de gobierno, e inclusive experiencias internacionales, ¿no? Que nos pueden dar, de alguna manera, solución a nuestro problema. Quizás no toda la solución, pero por lo menos parte de. Por eso, como se puede ver, ¿no? Las alternativas de solución no es también una tarea que sea simple, ¿no? Sino hay que recurrir a un análisis exhaustivo, ¿no? De evidencia científica, literatura especializada, ¿no? Prácticas, estándares, soluciones, ¿no? Acá hablamos del proceso de innovación, ¿no? Y las prácticas, ¿no? Que hayan desarrollado otras personas. Insisto, no necesitamos crear la pólvora, simplemente hacer algo efectivo, algo que sea pertinente, y es lo que dice justamente ese plan para este punto, ¿no? Y luego vamos a seleccionar las alternativas de solución, ¿no? Aquí ya es un proceso de priorización, es decir, de este grupo ya de herramientas o de soluciones que vamos a encontrar, ¿no? Ya tenemos que determinar cuáles son esas alternativas, ¿no? Determinando aquí siempre, ¿no? Su importancia, ¿no? Y su factibilidad. Creo que es lo importante, sobre todo, ¿no? Factible. No es justamente, ¿no? A veces uno se puede decir a veces, ¿no? Muchas personas, y voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando a veces hablamos de lo que es quizás un problema que puede ser sencillo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No tengo, digamos, no sé, no tengo cómo contar a mi cantidad de personas, a la cantidad de personas que ingresan a mi entidad, por ejemplo, ¿no? Muchos van directamente, ¿no? Ah, ya, hay que crear un sistema informático, pero a veces el sistema informático, ¿no? Es muy caro, se necesita de alguna manera presupuesto, que a veces que no hay. ¿Qué más? Se necesita también decisión por parte de la alta dirección. ¿Qué más? Se necesita también tiempo y a veces es lo que no hay. Por lo tanto, ante eso hay que determinar pues herramientas que sean factibles, ¿no? Innovadoras, simples, sencillas. En tanto, ¿no? No quiero decir con esto que sean de alguna manera, que sea la única solución para siempre, sino en tanto se pueda lograr algo más. Por eso, ¿no? Muchas acciones siempre se recomiendan a nivel de políticas públicas, ¿no? Que la solución, ¿no? En este caso, que se vaya a tomar, sea la más óptima y asimismo que no genere tanto gasto a nivel de recursos. Porque recordemos, el Estado no tiene recursos, en teoría. Bien, con esto haríamos terminado la fase de análisis prospectivo. Y ya vamos a entrar ya a la tercera fase,
Para luego pasaremos a la cuarta fase y con eso iremos ya terminando esta pequeña actividad, ¿no? Aquí ya tenemos la fase de decisión estratégica. En esta fase, básicamente, vamos a determinar el futuro deseado, ¿no? Es decir, vamos a determinar aquí asimismo, ¿no? La estrategia, a los objetivos prioritarios, los lineamientos, los servicios que se van a desplegar a nivel nacional, ¿no? Para resolver el problema público. Pues recordemos, el problema público va a tener ese impacto, ¿no? Tanto nacional, a nivel de diversos sectores, ¿no? En primer lugar, ya la construcción de los escenarios, ¿no? Que hemos mencionado en la etapa anterior, ¿no? Aquí ya básicamente va a reflejarse la situación futura deseada que se desea lograr con la política. Seguramente algunos ya han podido leer en diversas políticas públicas, ¿no? ¿Qué dicen, no? Por ejemplo, acá, ¿no? Al año 2030, ¿no? Se han reducido los años de vida saludables perdidos por causas evitables en un 5%, dependiendo así la prevalencia de discapacidad y muertes prematuras, por ejemplo, ¿no? Al 2030, ¿no? Se han reducido, ¿no? La corrupción en tanto por ciento, ¿no? Lo que ha generado confiabilidad en la población. Al 2030 hemos logrado, pues, ¿no? Coberturar, en este caso, la brecha educativa en el ámbito rural de la población, ¿no? Garantizando la calidad y permitiendo, ¿no? Y permitiendo quizás el acceso oportuno de la población rural, ¿no? Hacia la educación, por ejemplo. Entonces, ese es el futuro deseado. Es decir, ya aquí establecemos el escenario específico real que busca nuestra política. Ya no son opciones, sino aquí ya es una, y esa definición del futuro deseado se redacta más o menos de esa manera, ¿no? Y asimismo esto se va a determinar o se va a ir complementando, ¿no? Con diversas estrategias. En primer lugar, vamos a determinar objetivos prioritarios e indicadores. Los objetivos prioritarios lo han escuchado seguramente, no solamente, ¿no? A nivel de planes estratégicos, sino también aquí hablamos de políticas, porque claro, las políticas nacionales como tal tienen sus objetivos prioritarios, también tienen sus indicadores y tienen sus responsables. Y esos responsables, ¿no? Como son políticas, ¿no? Si son multisectoriales, ¿no? Va a tener, pues, ¿no? Responsables, tal vez, pues, en un ministerio, dos ministerios, tres ministerios, según el tipo de política que sea. Los lineamientos, ¿no? Es decir, los medios para alcanzar los objetivos prioritarios. Conozco más la política de Internet, como les decía, por el mismo hecho de que de alguna manera me involucré laboralmente desde que se inició esa política en ella. Por ejemplo, ¿no? Y dentro de esa política de integridad se determinó clarísimo cuáles eran esos lineamientos, cuáles eran los medios, ¿no? Se determinó, pues, ¿no? Sus ejes, ¿no? Sus actividades, sus responsables, ¿no? Se hablaba de modelos, etcétera, ¿no? Y justamente esos lineamientos son los que van a ayudar a que los objetivos de la política, los objetivos de la política se cumplan. Vamos a determinar asimismo, ¿no? Los servicios, los estándares de cumplimiento, ¿no? Vamos a establecer justamente los servicios propios de la política nacional y sus estándares nacionales. Y finalmente, pues la identificación de actividades operativas. Recordemos, bueno, creo que era la cuarta lámina de esta presentación, ¿no? Habíamos visto, pues, ¿no? La vinculación que existe en las políticas y los planes, ¿no? Y las políticas nacionales, habíamos visto, pues, que se vincula directamente hacia el plan estratégico, hacia el PSEM, ¿cierto? El plan estratégico sectorial multianual. Ya asimismo esto así reflejaba, se reducía también hacia los planes estratégicos institucionales y los planes operativos. Entonces, todo de esto es donde se está vinculando, ¿no? O se vincularía después, siempre y cuando se tenga bien claro, ¿no? Los objetivos, los lineamientos, los servicios, así como las actividades operativas, así también como los propios responsables. Entonces, eso es a nivel de la fase de decisión estratégica, ¿no? Y ya para ir de alguna manera cerrando esta pequeña actividad, ¿no? La última que podemos tener aquí es la fase de seguimiento y evaluación. Esta fase, ¿no? Es importante y es necesaria no solamente para las políticas, ¿no? Sino es prácticamente frecuente para todos. ¿Cuántos de aquí no han participado desde sus propias oficinas, ¿no? Seguramente a nivel de planes operativos. Plan operativo es un seguimiento y el plan operativo luego tiene
una justificación a nivel de plan estratégico. El plan estratégico se vincula a sí mismo con el PCM y el PCM con las políticas nacionales, ¿no? Y así, esa es la cadena que se puede estar mencionando. Para eso justamente es que somos de alguna manera, ¿no? Obligados, somos obligados de ir cumpliendo metas. Y ese cumplimiento de metas, pues, es porque nos hacen un seguimiento. Y ese seguimiento se hace de manera periódica y sistemática, ¿no? Para verificar el avance, el cumplimiento de esos objetivos prioritarios que hemos definido, ¿no? Y así como de los servicios de la política nacional que se han definido. Aquí, básicamente, pues la elaboración de diversos reportes, ¿no? Que se presentan, pues, de alguna manera con información sobre el progreso de la política nacional hacia el cumplimiento de esa situación futura deseada, ¿no? Para lo cual, todos los actores, todos los gestores públicos que se desempeñan dentro de una entidad tienen que ir colaborando. Por eso, existe una articulación bien clara y bien real siempre, ¿no? Desde las mismas políticas nacionales hasta los planes operativos. Muchos seguramente lo han visto ya, ¿no? Hay responsables de los objetivos y a partir de ello es que ese seguimiento se tiene que efectuar, ¿no? Asimismo, acá tenemos la evaluación, ¿no? Además del seguimiento, que es periódico, evidentemente, ¿no? Aquí tenemos que encontrar, justamente, se tiene que también buscar hallazgos, ¿no? Ese análisis que se presentan, dan determinando asimismo, pues, recomendaciones para mejorar el desempeño de la política. Evidentemente, no todo dentro de lo el seguimiento, no todo lo que es la implementación de una política pública o una política nacional propiamente va a ser pues color de rosa, ¿no? Es decir, no siempre se va a poder cumplir todo. Por diversos factores, evidentemente, ¿no? Personal, presupuesto, tal vez falta de decisión o falta de compromiso de la alta dirección, falta de compromiso tal vez de la misma jefatura, ¿no? Son situaciones que suceden y no hay que negarlas. Y a veces muchos de ellos no se llegan a cumplir. Y aquí justamente es donde en pues, la evaluación se determinan esos hallazgos, ¿no? Ojo, con esto no quiero decir que todo el proceso, lo que es de políticas nacionales, esté mal. Al contrario, es un proceso que es vital e importante porque atiende directamente problemas públicos de los ciudadanos, que busca atender sus necesidades, sus requerimientos, sus expectativas. Pero también soy consciente de que dentro del sistema, en este caso de los gestores públicos, hay diversas falencias también inclusive, ¿no? Puedo partir mencionando, por ejemplo, ¿no? Que actualmente, ¿no? Los servidores públicos están envejeciendo. ¿Qué quiere decir eso, ¿no? Con estas promulgación de normativas, ¿no? Donde determinan, por ejemplo, ¿no? El tránsito de los CAS a los 728, aumentas más el gasto corriente, los CAS que se han determinado, que se han convertido en permanentes, por ejemplo, ¿no? Prácticamente ya no pueden, ya no hay una renovación casi, ¿no? De lo que es el sector público, ¿no? La gestión pública propiamente. Y eso genera que estemos envejeciendo los servidores públicos. Entonces, son diversas acciones, son diversas situaciones que podrían, en este caso, poner en conflicto o en problemas a nuestra política, ¿no? Pero justamente esos son los hallazgos que se tienen que considerar ahí. Y la evidencia, ¿no? Yo particularmente soy fiel convencido de la transparencia, que la transparencia con sus límites, evidentemente, pues van a ayudar de alguna manera en este caso, difundir tal vez los logros, la problemática, ¿no? Los conflictos que pueda haber dentro de un, dentro del sector público, ¿no? Y dentro de esto, básicamente, lo que se busca es que todas las hallazgos, las recomendaciones, ¿no? Tanto en la etapa de seguimiento y evaluación, tienen que difundirse, tienen que publicarse, tienen que difundirse. ¿Por qué? Porque eso también es sinónimo tanto de transparencia, también fortalece la rendición de cuentas y así como también, pues, de alguna manera va a permitir que la ciudadanía nos vaya evaluando de cómo va este proceso en este caso, de implementación de las políticas nacionales, ¿no? Básicamente aquí se elaboran matrices, ¿no? Asumiendo compromisos, ¿no? Para de alguna manera mejorar en un futuro, ¿no? Entonces, esta fase de seguimiento y evaluación, ¿no? Que es la última, ¿no? Lo que busca es mejorar, porque evidentemente pueden haber deficiencias tal vez dentro del proceso
dentro del proceso de lo que es la identificación del problema público, ¿no? Desde la determinación de los escenarios, ¿no? Pueden haber, efectivamente, pero el proceso de seguimiento y evaluación nos va a permitir mejorar. Y dentro de ese proceso de mejora continua es donde nos involucramos también todos los servidores que somos parte de esta cadena de correlación que existen pues entre las políticas públicas, entre los diversos planes, políticas y planes que hemos mencionado anteriormente. Bien, con esto doy por terminada mi participación, esperando que haya sido clara. Eh, Evidentemente, es un poquito que es el tiempo, es a veces el enemigo, nuestro principal enemigo, ¿no? Que no ha podido, no nos ha podido quizás ahondar más, pero someramente y de manera clara, concreta, he podido explicar, ¿no? Cómo funciona todo este proceso de lo que es la implementación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas. Bien, si hubiera una pregunta, yo con gusto estoy aquí para ustedes, tal vez por el chat o inclusive tal vez leyendo sus comentarios. Sí, muchas gracias, estimado doctor, por la presentación. En efecto, hay dos preguntas que nos han pasado al interno. La primera es respecto a los diseños diseños de políticas públicas. Indica, ¿cómo se puede asegurar una participación significativa de los ciudadanos y de los grupos de interés en la etapa de diseño, más allá de una simple consulta? Bien, hay diversas herramientas, evidentemente, ¿no? Dentro de esas diversas herramientas puede ser los focus group, en el caso de entrevistas propiamente, y en fin, justamente ahí está el proceso de creación que tiene que tener en este caso, el gestor público. El gestor público tiene esa potencial facilidad, por llamarlo así, de poder involucrarlos a todos ellos, ¿no? Y las meras consultas, evidentemente, pues son superfluas, efectivamente. Pero para eso tenemos que recurrir a más herramientas. Insisto, dentro de lo que es el proceso, haya mencionado ahí, ¿no? Necesidad de comprender las expectativas, las necesidades de los ciudadanos, involucrar expertos o personas que por su expertise conozcan más. Entonces, hay muchas herramientas. No me puedo acotar tal vez en solamente decir las entrevistas, quizás focus group, etcétera, ¿no? Sino hay diversas herramientas. Y dentro de ese proceso también pues podemos usar las tecnologías que actualmente tenemos, ¿no? Insistía en esto, ¿no? En la sociedad del conocimiento actualmente ha generado el boom, en este caso de quizás de interacción entre las personas. Yo estoy en provincias, muchos tal vez están en Lima, otros tal vez en otras regiones. Y este proceso justamente, ¿no? De retroalimentarnos también se puede hacer a nivel de políticas públicas. Actualmente se puede hacer. Antes tal vez era más complicado, pero actualmente no. Lo esencial, y me quedo con esta idea, ¿no? Es en recurrir siempre a conocer sus expectativas, sus necesidades, sus preocupaciones, ¿no? Y a partir de ello buscar una salida, darle una solución. Bien, gracias por la pregunta. Gracias, doctor. Y la última pregunta indica, ¿cuál es el error más común que ve en el ciclo de las políticas públicas y cómo se puede evitar? Es complicado decidir o mencionar exactamente en qué parte va a haber un error. Es que a mí me gustaría realmente no, quizás tener una bola de cristal y de alguna manera ya adelantarme y estar encontrando los errores, pero eso es complicado. ¿Dónde vamos a poder encontrar básicamente a nivel, en este caso, de los errores que podemos mencionar, es a nivel de lo que es la última fase, de lo que es la evaluación de la mejora continua? Y generalmente mucho de lo que se puede encontrar dentro de ello es a nivel de quizás los mismos objetivos, ¿no? Puede ser, efectivamente, a nivel de los objetivos. Sin embargo, eso no significa que sea necesariamente el real problema, porque insisto, ¿no? Las políticas públicas como tal buscan dar una solución hacia un problema concreto. Y esa búsqueda de este problema o de esa solución específica tiene que tener también un grado de análisis, no solamente de las necesidades y expectativas, sino también del compromiso que tienen que tener los propios actores que van a implementarlas, ¿no? Y ese es un proceso de alguna manera que también es complejo. ¿Por qué? Hay problemas a nivel gubernamental.
cambios de gestión, cambios de gobierno, que si bien es cierto, las políticas públicas deberían mantenerse en el tiempo, pero ante ello, muchas de las políticas ya dejan de ser tomadas con importancia, ¿no? Y eso lamentablemente que creo que es la principal dificultad que nos puede poner. Gracias, doctor. Y hay una pregunta adicional por parte de José Guerrero Chinguel, el cual le vamos a activar el audio. Un momento, por favor. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes, doctor. Buenas noches, disculpa. ¿Me voy a Un escuchar? placer, José. Sí, claro, un placer, José. Sí, Cuéntenos. ¿qué tal? ¿Cómo está? Doctor, esto va con respecto a una entidad pública. ¿Qué factores se puede aplicar cuando a veces la Oficina de Recursos Humanos no aplica ciertas políticas para poder eh, administrar al personal? Entonces parece que es un poco complicado eso. ¿Cuáles serían los factores a tomar en cuenta de ello, doctor? Quiero tener la pregunta. A nivel de recursos humanos, menciona que hay problemas a nivel de la aplicación de una política pública específica. Así, doctor. Mm, Bueno, en sí, yo parto por algo real, no concreto. Cumplimiento normativo, el compliance, ¿no? Muchos seguramente lo han escuchado, el compliance, que es básicamente dar cumplimiento a la norma, ¿no? Pero evidentemente las entidades también tienen sus propias problemáticas. ¿Cuántas entidades, no? Por ejemplo, no un punto flaco que tienen lamentablemente es el sistema de gestión de recursos humanos, ¿no? Donde no llegan la cobertura de alguna manera de lo que mínimamente se espera, ¿no? Recordemos, recursos humanos tiene sus propios subsistemas, son como 7 subsistemas. Y esos, cada subsistema necesita justamente también un profesional a cargo, ¿no? Y lo que carecen, en este caso las entidades públicas, es justamente de personal. Las propias oficinas de recursos humanos carecen de personal y por lo tanto no están pudiendo cumplir, ¿no? con mínimamente con las políticas que vayan a vincularse hacia la gestión de los recursos humanos, ¿no? Parte justamente tal vez, justo como decía, puede ser por falta de personal, efectivamente, falta de compromiso, etcétera, ¿no? O inclusive falta de la organización, pero evidentemente la propia comprensión, ¿no? de esa problemática, ¿no? tendría que pasarse por un examen más preciso para determinar exactamente qué es lo que se quiere. Si yo hablara, ¿no? De manera general, diría, ¿no? Recursos humanos tienen que cumplir concretamente con sus funciones que establece la norma, ¿no? Servir le ha dicho cuáles son sus responsabilidades y por lo tanto tiene que cumplirlas. Sin embargo, hay evidentemente problemas internos de las propias entidades, las cuales no les va a poder permitir cumplir con su propia finalidad, con sus propios objetivos. Por lo tanto, ante ello, lo que tiene que hacerse básicamente, pues es reimpulsar tal vez, ¿no? el cumplimiento mínimo, ¿no? de lo que se pide en recursos humanos, ¿no? Quizás vinculación, legajos tal vez podría ser también inclusive compensación, ¿no? Y de alguna manera quizás otros cerrar, otros no. Y quizás, pero no sería lo deseable. Sin embargo, tratar, ¿no? de que hay una distribución específica, ¿no? También de funciones responsabilidades. Aquí aplicaríamos ya control interno, que significa segregación de funciones, que inclusive, ¿no? tratando tal vez pues de distribuir entre el poco equipo que hay, distribuir actividades, ¿no? Para que todos los sistemas sean mínimamente coberturados. Bien, hay que considerar aquí concretamente, ¿no? que recursos humanos como tal es básicamente un sistema administrativo y como tal no es específicamente una política pública, ¿no? Y sin embargo, a partir de ello, lo que sí tenemos que tener presente es que hay un mandato normativo que exige, ¿no? que las entidades, que las oficinas de recursos humanos cumplan con sus procesos. Y eso sí tratemos de cumplirlo. Bien, espero haber absuelto tu consulta, José. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias a usted. Estimado doctor, muchísimas gracias por responder todas las preguntas. Esto ha sido todo respecto a su sesión. Esperamos que nos pueda acompañar en futuras oportunidades. Ha sido un placer contar con su presencia. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Tenga una excelente noche, doctora.